Buenas tardes. Continuamos con la tercera parte de la primera clase sobre conceptos estadísticos básicos. En las dos sesiones anteriores vimos los puntos del 1, definiciones de estadística, al 10, representación gráfica de datos. En esta tercera sesión veremos los puntos 11, razones, proporciones y tasas, y 12, algunos indicadores del área social. Las razones, proporciones y tasas son cifras relativas que se utilizan para comparar magnitudes referidas a una población. Una razón es un cociente entre dos números, A y B, que refleja cuánto mayor o menor es A respecto de B. Más concretamente, A entre B indica cuánto representa A por cada unidad de B. Si una razón se multiplica por 100, indicará cuánto representa A por cada 100 unidades de B. Usualmente, A y B serán frecuencias de un cierto evento en dos subpoblaciones. Consideremos como ejemplo la razón de masculinidad. Esta se define como el cociente entre H y M multiplicado por 100, donde H es el número de hombres y M el número de mujeres. Según lo anterior, esta razón indicaría el número de hombres por cada 100 mujeres. Preguntas estadísticas de interés que pueden responderse con la razón de masculinidad serían, por ejemplo, cuánto mayor o menor es el número de hombres respecto del de mujeres, cómo es esa relación comparativamente en varios países o en varios grupos de edad. Un valor de 98, por ejemplo, indicaría que hay 98 hombres por cada 100 mujeres. Aquí se presenta una tabla con la razón de masculinidad en el Distrito Federal según grupos quinquenales de edad por área urbana o rural. Resulta interesante observar cómo cambia esta razón en cada tipo de área a lo largo de los grupos de edad. Una proporción es un caso particular de una razón en el cual el numerador es una parte y el denominador es el total. Si se multiplica por 100, se habla de porcentaje en lugar de proporción. Veamos como ejemplo la distribución porcentual de la población venezolana por entidad federal según el censo 2001. Se ve, por solo citar un caso, que en el estado Zulia reside el 13% de la población del país. Dicho de otra forma, de cada 100 residentes en Venezuela, 13 vivían en el estado Zulia en el año 2001. Consideremos como ejemplo la tasa bruta de mortalidad. Esta se define como el cociente entre el número de defunciones registradas en un determinado año y la población total a mitad de año,
multiplicado por 1000 y se interpreta como el número de defunciones por cada 1000 habitantes durante ese año. Se presenta aquí una tabla con la tasa de mortalidad de algunas entidades federales venezolanas entre 1992 y 1997. Contrastan claramente las tasas de mortalidad del Distrito Federal, inferiores a 4, con las de Delta Macuro, superiores a 8. Muchos de los fenómenos vitales se ven afectados por variables sociodemográficas como sexo, edad y ocupación. En esos casos se recomienda utilizar tasas específicas calculadas sobre determinadas subpoblaciones. Veamos, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil que se calcula para niños menores de un año. Se define como el cociente entre las defunciones de niños menores de un año entre el total de niños nacidos vivos en ese año, multiplicado por 1000. Y se interpreta como el número de defunciones de niños menores de un año por cada 1000 nacidos vivos durante ese año. Veamos ahora esta tabla con la tasa de mortalidad infantil de las mismas entidades federales del ejemplo anterior. La tasa de mortalidad infantil en el Distrito Federal ha ido disminuyendo desde 20 hasta 18, mientras que la de Delta Macuro desciende desde 44 hasta 40 aproximadamente. Pasamos ahora a un punto de gran interés para los interesados en el análisis de datos en ciencias sociales. Se trata de los indicadores. Desde un punto de vista estrictamente matemático, un indicador es una fórmula que combina un conjunto de variables. Todo indicador lleva consigo un conjunto de interrogantes cuyas respuestas le dan sentido. ¿Qué variables se incluyen? ¿Cómo están relacionadas? ¿Cómo interpretarlo? ¿Cuáles son los valores de referencia? Podríamos agregar qué información se requiere para su cálculo. Existen ciertos principios o propiedades deseables en un indicador que debe ser simple, repetible, comparable, confiable, tener un cálculo estándar, susceptible de cálculo regional, interesante, actualizable. Vamos a hablar de dos indicadores muy importantes en el área social que han sido objeto de varias modificaciones y adaptaciones. El primero de ellos es el Índice de Desarrollo Humano, abreviado como IDH. Este incluye los siguientes tres aspectos que se consideran como indispensables para lograr el bienestar de los habitantes de un país: salud, educación y recursos. En cuanto a la salud, se propone aquí que sea medida mediante la esperanza de vida, que es el número promedio de años de vida de una persona que nace en un lugar y en un momento determinados. Por su parte, la educación se mide a través de dos indicadores: la tasa de alfabetismo y la tasa de matrícula escolar. Los recursos son medidos a través del Producto Interno Bruto, PIB, que es el valor total de bienes y servicios producidos dentro de la frontera de un país. Para que los valores del índice sean comparables,
espacial y temporalmente, se hace la siguiente transformación sobre cada indicador. El valor real se le resta el valor mínimo y eso se divide entre el valor máximo menos el valor mínimo. Los valores máximo y mínimo han sido establecidos internacionalmente de la siguiente manera. La esperanza de vida, EV, mínimo 25, máximo 85. La tasa de alfabetismo y la tasa de matrícula escolar entre 0 y 100. Y el ingreso entre 200 y 5.385. De esta manera se obtienen entonces las cuatro componentes: esperanza de vida, CEV, alfabetismo, CAB, matrícula escolar, CME, e ingreso, CIN. La componente de educación se obtiene como una suma ponderada de las componentes de alfabetismo y matrícula escolar, asignándole los pesos 2/3 y 1/3 respectivamente. Por último, se obtiene el IDH como un promedio simple de las tres componentes. Se han establecido unos valores de referencia para efectos de su interpretación. Un país se clasifica como de desarrollo humano bajo si su IDH es menor de 0,5, de desarrollo medio bajo si está entre 0,5 y 0,6, de desarrollo medio si está entre 0,6 y 0,7, medio alto si está entre 0,7 y 0,8, y de desarrollo alto si es superior a 0,8. La última cifra publicada por el INE para Venezuela fue de 0,71, año 2019. Se desprende de las distintas componentes del IDH que su cálculo requiere información de distintas fuentes, así que la confiabilidad de sus resultados dependerá en buena medida de la calidad de la información utilizada. Finalizamos esta sección de indicadores sociales comentándoles sobre el conocido método Graffar. Marcel Graffar fue un profesor belga que propuso en 1956 un método de estratificación social para su país. El doctor Hernán Méndez Castellano hizo en 1959 una adaptación de esa metodología para Venezuela, a la que denominó método Graffar modificado. Las cuatro variables que considera este método son profesión del jefe de familia, nivel de instrucción de la madre, principal fuente de ingresos y condiciones de la vivienda. Cada variable tiene una escala ordinal de 5 categorías valoradas del 1 al 5, donde el 1 corresponde a la mejor situación. Se suman los valores y se clasifica a un hogar según la siguiente escala: 4 a 6, estrato 1 o A, clase alta; 7 a 9, estrato 2 o B, clase media alta; 10 a 12, estrato 3 o C, clase media y media baja; 13 a 16, estrato 4 o D, pobreza relativa; 17 a 20, estrato 5 o E, pobreza crítica y estructural. A continuación describimos las 5 categorías de cada una de las variables: profesión del jefe de familia, nivel de instrucción de la madre,
principal fuente de ingresos, y condiciones de la vivienda. Un encuestador debidamente adiestrado debe seguir un procedimiento muy riguroso para llenar la información en una ficha como esta. Para el año 2001 se disponía de la información presentada en este gráfico. Hoy en día la situación seguramente ha cambiado bastante.